jazz lo describiría como libertad. La improvisación, todos los ritmos, todo lo que tú puedes hacer, todo lo que puedes inventarte. No se ciñe a estilos. Está la tendencia del swing, los Mr. Sisters que están ahora tocando. El Festival Marijazz es la segunda edición, pero se multiplicó por 5 el volumen de conciertos entre el año pasado y este año y ha llegado a ser uno de los acontecimientos culturales más importantes de Valencia, yo creo, este año. Que hagan un festival con tan buenos músicos y tan buena música, pues se lo pasamos bien. Yo tengo 15 años y para mí ellos son ídolos. No me puedo sentar ahí y estar sentado a la misma altura que ellos, porque para mí son mis ídolos. Pero yo voy a tocar porque me han dicho que había jam. Pero además, este año hemos pensado en los más pequeños y hemos creado el pueblo infantil Marijazz. Estamos en Kinderland. Hemos conseguido, la verdad, un espacio en el que la imaginación y la creatividad se ha convertido en la clave principal. Hemos tenido un poco de todo, la verdad. Hemos intentado que haya juegos estáticos para que los niños desarrollen un poquito las destrezas y las habilidades, talleres, acroyoga, cinta de equilibrio, muchas cositas, caras, manualidades, de todo para que el niño entre aquí, sea un mundo pensado todo para peques y disfrute. Para mí es especial que se haga en el Cabañal, que se haga tan cerca del mar, ¿no? Marijazz, y que sea así abierto para todos los públicos durante todo el día. La conexión con el público es bastante intensa, ¿no? Ese público de Marijazz es lo mejor que hay. La gente que no ha venido, pues que no se lo pierdan al año que viene. Walking up and down